en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga en esta mañana. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor, ¿verdad? ¿Es así? Nos sentimos bendecidos por eso. Sin duda que Dios ya nos está hablando y ministrando a través de la alabanza y la adoración en esta mañana. Dos cosas importantes antes de compartir la palabra en esta mañana. Seguramente el pastor lo va a mencionar al terminar el culto, pero quisiera recordar que después del culto, al terminar, vamos a tener la asamblea de la iglesia. Así que los miembros de la iglesia pueden salir, saludarse, pero en 10 minutos volvemos a entrar, cosa de poder hacerlo más ágil y más breve posible la asamblea que vamos a tener a continuación, ¿no? Así que al terminar podemos salir, nos saludamos y los miembros de la iglesia vuelven a entrar y vamos a participar de la asamblea de la iglesia. Y también recordar a los hermanos que han salido en el liderazgo de jóvenes hace 2 semanas, no sé si están por aquí Alejandro, Jessica, Flor y Pablo. Le voy a pedir que se pongan de pie si andan por ahí. Jessy está con los niños abajo, Pablo ahí. También esperamos para que los conozcan, se dirijan a ellos también con el tema de las cuestiones juveniles y también para estar orando por ellos, así como lo hemos hecho por las damas. Vamos a orar también por ellos, pidiéndole que la bendición de Dios como iglesia, ¿no? Que Dios les bendiga ricamente en este año que sin duda trae grandes desafíos. Vamos a orar por ellos. Padre amado, gracias por la vida de los jóvenes de la iglesia, Señor, porque son baluarte y son, Padre, aquellos que muchas veces salen adelante, Padre, de toda la congregación para el evangelismo y muchas veces nos dan el ejemplo con sus vidas, Señor, a pesar de ser tan jóvenes, de cómo compartir tu palabra. Pedimos, Padre, especialmente que tú estés teniendo en tus manos a aquellos que han aceptado el desafío en este año y los que van a entrar también en el liderazgo en este año. Pero en este momento pedimos por Pablo, Señor, por Ale, por Flor, por Jessy. Padre, que tú los llenes con tu espíritu y les capacites de una forma especial para estar al frente también de los grupos de adolescentes, jóvenes mayores en este año, Padre. Pedimos tu bendición sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, también hemos empezado hace 2 semanas la escuela dominical. Tenemos una linda asistencia en casi todas las clases, pero seguramente hay quien le falta para sumarse a ellas. Las clases de escuela dominical en la iglesia van desde los preescolares hasta los veteranos, los más grandes. Todos tenemos nuestra clase. Tenemos clase de cuna, clase preescolares, clases escolares, adolescentes, jóvenes, y bueno, y hay 3 clases de adultos, ¿no? Así que en una de ellas podés estar tú, te invitamos a que te sumes. Eso va los domingos a las 10 de la mañana, antes de esta reunión. Así que te invitamos cordialmente a que puedas sumarte a estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Qué tesoro, qué bendición es poder estudiar toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, ¿verdad? ¿Es así? ¿Disfrutás de estudiar la palabra? Ahí está. Levante la mano cuántos vinieron a la escuela dominical en esta. ¿Vieron? La gran mayoría. Todavía falta algunos sumarse. Les invitamos a que se sumen a la escuela dominical. Ustedes saben que hay pasajes del Antiguo Testamento. Bueno, todo el Antiguo Testamento es de bendición para nuestras vidas y es palabra de Dios inspirada, pero hay pasajes que son como una ventana abierta al Evangelio, ¿no? Que nos traen inmediatamente cuando los estamos leyendo, parece que estuviéramos leyendo un pasaje del Evangelio o un pasaje de las cartas de Pablo, porque traen la luz de la gracia de Dios, porque traen
el plan de Dios apuntando muchas veces a la obra redentora de Cristo. Y me pasa eso cuando leo Isaías. Muchas veces leyendo el profeta Isaías podemos ver en lo que él escribe que nos está refiriendo directamente al Evangelio y a Jesucristo, ¿no? Ustedes saben que Isaías fue un profeta que él su ministerio estuvo en el reino de Judá y vivió 700 años antes de Cristo, ¿no? Él estuvo en momentos importantes cuando la invasión de los asirios, apoyando al rey Ezequías, y fue un hombre que sirvió a Dios de todo corazón, y a través de los diferentes escritos que él nos deja en el libro de Isaías, podemos ver cómo muchas veces él nos refiere y nos apunta a Cristo. Solamente para referirnos a un par de pasajes que, bueno, van a ilustrar lo que estoy diciendo ahora, cuando Isaías anuncia la venida del Mesías, ¿no? Ahí en Isaías 9:6, que decía: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿No? Eso es como una ventana que nos abre al Evangelio, ¿no? Que se iba a cumplir con el nacimiento del Señor Jesucristo y con su ministerio y su obra. Pero bueno, cuando llegamos a Isaías 53 hay otra ventana allí que se abre que nos da mucha claridad sobre el padecimiento del Mesías, ¿no? Y solamente refiero al texto de Isaías 53 del 3 al 5, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Entonces también esa es otra ventana que Isaías nos abre, que nos refiere directamente a la obra redentora de Cristo. Él murió por nosotros, se entregó por nosotros. Pero en este caso me quiero referir, y va a ser el texto de mensaje, Isaías 55, del 1 al 3, que también es otra ventana que Isaías nos abre a la gracia de Dios y al perdón que Él extiende por gracia a todo el sediento que venga a Él. Puedes abrir tu Biblia en Isaías capítulo 55. Voy a leer Isaías 55 del 1 al 3 y luego voy a leer Isaías 55 del 6 y 7. ¿Lo tienen así? Dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. El versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es otro de los pasajes que me apasiona del libro de Isaías, porque al igual que los que mencioné anteriormente y otros que por tiempo no mencionamos,
nos abren una ventana clara al Evangelio, a la gracia, en este caso a la gracia de Dios que ofrece perdón y misericordia para todo aquel que viene a Él. ¿Cuánto entusiasmo hay en estas palabras? Porque cuando uno lo lee así a veces no se da cuenta de lo enfático que es el profeta Isaías al hacer estas afirmaciones. Las repeticiones que él hace, venid, 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 venid a mí, nos hablan de ese entusiasmo. Y me hace acordar mucho a las palabras de aquellos que están en una feria tratando de exponer sus productos. ¿A quién no le gusta ir a la feria o a quién le gusta ir a la feria? Hay unos cuantos que le gusta ir a la feria. Yo hace tiempo que no puedo ir a la feria, pero recuerdo muy especialmente cuando iba, y especialmente de chico me llamaba mucho la atención, ¿no? Y esto sucedía de mañana tempranito cuando iba a la feria, porque después se van apagando los feriantes a medida que llega el mediodía. Pero los gritos de los feriantes, ¿no? A la papa, no hay papa mejor que esta, y el otro te gritaba allá, la más barata, la más grande, ¿verdad? Sucedía, ¿no? O también recordando las enseñanzas en la escuela de los cantos de los aguateros en el Montevideo colonial, agüita, fresquita, ¿no? Y bueno, no sé cómo continuaba el canto, pero me hace mucho acordar este pasaje por el entusiasmo con que el profeta Isaías lo narra a esos cantos de los feriantes ofreciendo lo que tienen para dar. En este caso, ¿qué se ofrece? Agua. Agua para el sediento, leche, vino y pan. Todas cosas esenciales para la vida. Cuando nosotros pensamos en la cultura en la cual se estaba hablando de esto, una zona semidesértica en las montañas de Judá, donde muchas veces el agua escaseaba, bueno, estamos hablando de elementos fundamentales. Y cuando hablamos de una cultura agrícola y ganadera, como podría ser la cultura de los judíos, cuando faltaba el agua, escaseaba también el pan y también el ganado no producía, la leche era escasa y bueno, y los cultivos o las vides o los olivos tampoco daban fruto. Todo dependía de esa agua. Pero el profeta no está hablando de estas ideas, agua, leche y vino y pan, literariamente. Hay un significado espiritual atrás de esto. Esta oferta que el profeta hace es una oferta eterna. Él estaba hablando de venid y hagamos un pacto eterno. Y el contexto del versículo 6 y 7 nos hablan de perdón, de misericordia de Dios. Él une las ideas del agua, la sed, la leche, el vino y el pan, lo une con la sed espiritual que tiene el hombre, con la necesidad universal que hay en el ser humano de sentirse perdonado. Y especialmente perdonado por aquel que hemos ofendido. Cada uno de nosotros hemos ofendido a Dios de 1000 maneras diferentes. Y en nuestra alma y en nuestro espíritu hay una necesidad interior que nos hace necesitar el perdón de Dios. Y el profeta habla que Dios está ofreciendo de esta manera el perdón y la seguridad de ese perdón.
a todo aquel que está sediento, a todo aquel que oye esta invitación. Qué seguridad tremenda Dios nos da a través de esta invitación. Lo que ofrece es el verdadero pan y la verdadera agua, que son recursos que solo pueden venir del trono de Dios, que solo pueden estar al alcance porque Dios los ofrece. Y lo maravilloso de todo esto es el entusiasmo con que Dios hace esta invitación. Él le dice al sediento: venid, venid, comprad sin dinero. Y vuelve a repetir por cuarta vez: venid a mí, dice el Señor. Qué maravilloso pensar que Dios nos está invitando a los que estamos sedientos de esta manera tan entusiasta. Muchas veces en el mundo escuchamos ofertas similares. Uno prende el televisor y te dice: compre hoy sin dinero. La primera cuota lo paga a los 60 días. ¿Lo ha escuchado? Lo que habitualmente sucede es que a los 60 días la cuota que vamos a pagar tiene los intereses más altos que hayamos visto, al borde de la usura o pasando la usura, y terminamos pagando ese artículo más del doble de lo que vale. Y en el peor de los casos terminamos pidiendo otro crédito para pagar el crédito que hemos sacado, y así haciendo la calecita para pagar lo que el mundo ofrece. Pero lo que ofrece aquí el Señor es comprar sin dinero, comprar sin precio. Lo que dice y lo que ofrece es invaluable. Perdón, redención, salvación. Este pasaje habla muy claramente de la gracia de Dios y tal vez es uno de los pasajes del Antiguo Testamento más profundos y que más nos dejan acerca de este tema. Dios nos está diciendo muy claramente que vayamos a Él y compremos de Él sin precio la gracia y su perdón. Hay una paradoja en esto. Dos ideas que aparentan ser contradictorias, pero realmente nos están hablando de una verdad espiritual. El perdón de Dios no se puede comprar con dinero, pero Dios lo ofrece a todo aquel que viene a Él con un corazón sediento. La gracia de Dios no la mereces, no la podés comprar, pero Dios la ofrece a todo aquel que cree. Por esta razón el autor de Hebreos decía: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. Hace un momento estábamos cantando: ¿qué sería de mí si no te hubiera encontrado? ¿Dónde estuviera hoy si no me hubieras alcanzado? Y después en el coro dice: si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de nuestra vida sin su gracia? ¿Qué sería de nuestra vida si no hubiéramos
encontrado al Señor, si Él no nos hubiera hallado a nosotros, si Él no nos hubiera ido a buscar, ¿qué sería de nuestra vida? ¿Alguna vez has tenido sed? No estoy hablando de la sed que se calma cuando, sentís que el paladar se te seca y tomás un vaso de agua. No me refiero a esa. No me refiero a la sed que tenés cuando llegás del centro en el ómnibus y llegás a casa y tomás un vaso de agua y se te pasa la sed. Me refiero a la sed intensa. Esa sed que tu cuerpo la necesita, esa sed que hace que tu lengua se pegue al paladar, tus labios se agrieten y necesites una gota de saliva para por lo menos articular palabra y no la tengas. Cuando tu cuerpo te está pidiendo la necesidad de tener agua y el agua no está. Tal vez ninguno de nosotros hayamos experimentado esa sed material, esa sed orgánica, pero el Señor está invitando a todos. ¿Pero a todos quién? Dice, a todos los sedientos, los que tienen esa necesidad imperiosa del perdón de Dios, los que tienen el deseo de encontrarse con el Señor, aquellos que se consideran a sí mismos que están vacíos, que están tan secos, que necesitan de esa agua. Para aquellos sedientos lo que se está ofreciendo es un tesoro. Y quizá el tesoro más grande que el hombre podría hallar. A eso se refería Jesús cuando Él predicó su sermón que le conocemos como las bienaventuranzas. El Señor decía y repetía, bienaventurados aquellos, bienaventurados los otros. Bienaventurado significa feliz, muy favorecido, ajeno de toda necesidad, lleno de paz. Y Él decía, bienaventurados los pobres en espíritu. Los que reconocen su pobreza espiritual y los que identifican que están secos y vacíos y que están sedientos. No hay pobre más pobre que aquel que no tiene acceso a un vaso de agua. Pero es a esos a los cuales Dios hace la invitación, los sedientos, venid. Y déjeme recordarle que no estoy hablando de la sed orgánica o la sed del organismo, sino la sed espiritual. El anhelo de encontrarme con el perdón de Dios, la gracia de Dios, el regalo de Dios hacia mi vida. El significado, podríamos decir, para nuestra vida, el entender por qué estoy aquí, por qué vivo, a dónde voy y de dónde vengo. Esa sed es la que se refiere Jesús cuando en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y muchas veces cuando leemos entendemos mal en función de que pensamos hambre y sed de justicia del otro, hambre y sed de justicia en el mundo o en nuestro país. Y no se refiere a esa justicia, sino hambre y sed de la propia justicia, de ser justificado, de ser perdonado, de ser limpio. Es a esa justicia a la cual se refiere el apóstol Pablo
cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Y yo me pregunto, ¿tenés hambre? ¿Tenés sed de esa justicia? Porque solo aquellos que vienen de esta forma delante de Dios reciben lo que el Señor promete. Hay quienes están llenos de su propia justicia. Se autojustifican a sí mismos. No tengo tanta sed, no tengo tanta hambre, tengo lo que necesito. De lo que tengo, compro y busco satisfacer mis necesidades. Y aquellos que buscan satisfacer las necesidades del alma, Isaías la describe como personas que gastan su dinero en aquello que no satisface. Y Dios pregunta por boca del profeta, apelando al entendimiento y la razón nuestra, en el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y recuerden que estamos hablando de lo espiritual. ¿Por qué buscas en otro lado solo lo que Dios puede darte? ¿Por qué gastás en lo que Dios ofrece gratuitamente? ¿Por qué buscas paz en tu vida en lugar donde no hay paz? ¿Por qué buscas agua en un lugar donde no hay agua? Otro profeta le reclamaba al pueblo de Israel cuando le dieron la espalda a Dios y le decía el profeta Jeremías al pueblo, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y mi hermano, muchas veces nosotros, al igual que el pueblo de Israel, le damos la espalda al que dice, venid y comprad gratuitamente, venid y llevad agua para eternamente. Y empezamos a cavar cisternas, pozos que no pueden retener el agua. Así es como cuando confiamos en nuestra propia justicia o en nuestras propias fuerzas. Y me pregunto, y te pregunto, ¿dónde has gastado? ¿Dónde estás invirtiendo tu vida? Mis hermanos, por aquí pasa mucha gente. Al cabo de 1 año, 5 años, 10 años, pasa mucha gente. Y algunos con entusiasmo escuchan la palabra y tienen ciertos beneficios de ella, beneficios del buen consejo, los beneficios de relacionarse con gente que le da buenos consejos, el hecho de relacionarse con gente que son hijos de Dios ya de por sí nos bendice y experimentamos bendiciones de parte de Dios. Pero muchas de las personas que escuchan el mensaje vienen con la idea de, bueno, pruebo, pero no dejo de este lado de estar aferrado a mi propia justicia, a seguir comprando con mi dinero aquello que me parece que me da seguridad. O sea, dicho sea, no están sedientos. Hay un salmo que dice, que expresa muy bien esto, mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira
por tu amor. ¿Hemos venido a Dios de esa manera? ¿O venimos con Dios haciendo trato? Bueno, si me das esto, yo te doy esto, yo te sigo, pero si no veo los resultados, me voy. ¿Realmente estamos sedientos? Las palabras del versículo 6 nos impactan mucho. Y también son una advertencia para cada uno de nosotros. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle, entre tanto está cercano. Estas solas palabras tendrían que ser una gran advertencia para cada uno de nosotros. Si hoy estás escuchando esta invitación de parte de Dios a venir a Él, y hay algo que se mueve en tu interior y una lucha interna en tu corazón diciendo, sí voy, pero por el otro lado decís, no, pero ¿qué dejo? Voy. Pero las cosas que a mí me parecen justas o mi propia justicia, qué bueno es sentir esa palabra y esa invitación de parte de Dios y qué bueno es tener ese conflicto. Porque si tú tenés ese conflicto en tu corazón es porque Dios te está hablando y su Espíritu está hablando a tu corazón. Y si Él te llama, vení. Mas hay del día que no escuches esa palabra y esa amonestación de parte de Dios. Hay de cuando no escuches más la voz del Señor que te llama. Porque tal vez alguna vez esa puerta se cierre. Una ilustración me impactó de niño. Era de un folleto evangélico, pero yo tan solo sería un niño, 10, 11 años. Y era a modo de historieta, un folleto a modo de historieta. La primera escena aparece un niño pequeño jugando con un autito. Y decía, demasiado pequeño para escuchar la voz de Dios. La otra escena era un hombre jovencito jugando a la pelota, demasiado divertido para escuchar la voz de Dios. Después en la otra escena, el mismo hombre en su edad madura, ocupado trabajando en su oficina, demasiado ocupado para escuchar la voz de Dios. La otra escena de la historieta era un hombre ya mayor, encorvado, con un bastón, demasiado viejo para escuchar la voz de Dios. La última escena era una lápida y la leyenda decía, demasiado tarde para escuchar la voz de Dios. Mi hermano, el Señor te llama hoy con insistencia. La iglesia lo predica hasta con ruegos. Por favor, arrepiéntete. Vení al Señor. Así como estás sediento, con el alma sedienta de buscar respuesta, de buscar en Él perdón, de buscar en Él su misericordia. Esta es la invitación que Jesús te hace. Él decía, venid a mí. La misma invitación, los que están trabajados y cargados, y yo le daré descanso. Él le decía a la mujer samaritana, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el agua que yo le daré, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que será dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial que brota para vida eterna.
Más adelante en el mismo Evangelio de Juan declaró Jesús: el que viene a mí nunca pasará hambre, y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Y permitime recordarte que estamos hablando de conceptos espirituales. Y en Juan 7, 37 y 38 Jesús dijo en el último gran día de la fiesta, se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hermano, ¿por qué cavar una cisterna donde el agua está estancada, donde se filtra por las paredes, donde lo que acumulás se va y se derrama, si podés tener en Cristo agua gratis, continua, segura, permanente? Y esta es una fuente que brota y emana para vida eterna. ¿Por qué no venís hoy al Señor? ¿Por qué no le entregás hoy al Señor tu vida? Esta invitación se proyecta a la eternidad misma. En Apocalipsis 22, 17 dice: el Espíritu y la novia, la iglesia, dicen ven. Y el que escucha, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome gratuitamente del agua de la vida. Y en el mismo Apocalipsis 21:6 dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo daré gratuitamente del agua de la vida. Mi hermano, la invitación es clara y no es mía en esta mañana. El Señor dice: ven, ven. Si estás sediento, ven. Si has escuchado, ven. Ven a mí, te dice el Señor. La invitación no es a una religión, no es a la iglesia, no es a un culto en la mañana. La invitación es que vayas al Señor Jesucristo. Como leíamos al principio, Él llevó nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Él llevó en la cruz cada una de tus faltas, aquello que te angustia, aquello que no te deja dormir. Él lo llevó en la cruz. Ya no tenés por qué llevarlo vos en tu espalda, porque Dios te da por la fe la justicia de Cristo. Eso es lo que es la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Te pido que inclines tu rostro un momento. Si vos querés venir a Cristo en este día, podés hacerlo. Es por la fe. Una oración de fe. ¿Querés aceptar esta invitación? Levantad tu mano. Quiero orar por ti. Quiero conocerte. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. ¿Habrá alguien más? ¿Cuánta insensatez está en dejar pasar el momento? Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy es un día de salvación. No es casualidad que hoy estés aquí y escuchando esta palabra. Dios te conoce. Dios sabe tu necesidad. Y hoy es el momento de entregarte a Cristo. La palabra dice: el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
tú querés entregar tu vida a Cristo hoy y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, lo podés hacer orando. Podés repetir esta oración por la fe. Así como estás, si estás sediento, es la forma de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Podés decirle: Padre, reconozco que soy pecador y que te he dado la espalda. Reconozco que sin ti estoy perdido. Sin ti no tengo bendición. Que mi vida es un sinsentido. Hoy acepto tu invitación y vengo a ti, Señor. Me rindo a tus pies. Te entrego mi vida sin condiciones. Reconozco que sos el único que puede saciar la sed espiritual de mi alma. Te confieso como Señor y como Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, tal vez la hiciste por primera vez, me gustaría conocerte, me gustaría poder hablar contigo en esta mañana. Yo voy a salir ahí afuera y bueno, si hiciste esta oración por primera vez, me gustaría poder conocerte. Que Dios te bendiga mucho.